Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, bienvenidos. Y bueno, como ya saben, mi nombre es José Luján y vamos a hablar en este video sobre la programación orientada a objetos, ¿vale? Hace nada hice un video sobre la programación estructurada, yo, pensando en que vamos a llevar un orden hablando sobre estos temas. Recuerden que los videos son diarios y son de diferentes temas. En este caso vamos a hablar sobre la programación estructurada de objetos. Vamos a dar rápido lo que podríamos decir como un repaso o para entender la programación orientada a objetos, ¿vale? La parte teórica. Es muy sencillo. Ya hablamos de la programación estructurada. Ve el video que acabo de subir hace poco para que lo puedas ver. Y luego viene el cambio a programación orientada a objetos. ¿Por qué hay tanto dolor, sufrimiento entre una forma y la otra? Es muy sencillo. Cuando estamos hablando de programación estructurada no nos explican por qué es estructurada muchas veces. Y como decíamos anteriormente, por proteger cierta abstracción que puede tener el estudiante, ¿vale? Luego cuando venimos a orientado a objetos viene un cambio brutal porque podemos decir que todo es un objeto. Probablemente el problema más confuso de todo esto es que la programación orientada a objetos es lo más apegado a la realidad, ¿ok? En teoría todo es un objeto. Ese es el principio de la programación orientada a objetos. Y en teoría en la vida real todo es un objeto también, ¿vale? Aunque seamos personas y todo eso, normalmente pensamos en objetos como algo inanimado, o sea, algo que no tiene vida. Pero al final, si quitamos el tener vida o no tener vida, que es algo, digamos, irrelevante en principio, en la parte teórica, podemos decir, de la programación, todo es un objeto, todo es algo, o sea, es por decirle una palabra a algo, ¿vale? Y entonces ahí empezamos a filosofar un poco, ¿vale? No nos vamos a ir a esa parte filosofal de la programación de objetos, nos mantenemos en la Tierra, en donde vamos a explicar que si todo es un objeto, entonces pues al final todo se puede programar y eso es algo muy cierto. Pensemos en nuestros videojuegos, pensemos en videojuegos de carreras, pensemos en simuladores de vuelo, pensemos en simuladores de trenes, en todo se puede programar. Puedes programar, no sé, que llueve mucho, una inundación, puedes programar que el tren puede tener una falla, por ejemplo, un desgaste, ese tipo de cosas. Entonces, en teoría todo se puede programar y ahí es donde viene la parte interesante de la programación orientada a objetos, donde todo lo ve como un objeto, ¿vale? Y aquí viene todavía una parte más interesante. Entonces, el detalle aquí de la programación orientada a objetos es que es tan parecida a la realidad que ahí es donde viene el golpe de abstracción, ¿vale? Donde no entendemos. ¿Qué es la abstracción? Pues digamos que es como sentarnos y abstraer o digamos obtener las características principales de algo. Es como si yo pongo un árbol y me siento con un papel y empiezo a poner que para mí qué es el árbol, ¿no? Ese sería, digamos, el proceso de abstracción. Abstraemos de la realidad las propiedades y los elementos que tienen en este caso, los objetos. Y qué es lo que en esencia es un árbol, qué es lo que en esencia es un carro, qué es lo que en esencia es una persona. Entonces, esa sería la abstracción, cuando logramos abstraer esa información, ¿vale? Del objeto. Y aquí viene lo interesante, aunque es programación orientada a objetos, el elemento base es la clase, ¿ok? Podría ser, entre comillas, podríamos decir programación orientada a clases, porque para que haya un objeto tiene que existir siempre una clase. Es como el huevo y la gallina, aquí está muy claro. Normalmente no sabemos qué fue primero, bueno, aquí sí sabemos. Primero tiene que haber una clase para que pueda existir un objeto, punto final, ¿vale? Entonces, en teoría, hagan de cuenta que todo lo que se va a crear en el mundo, bueno, hablando de la programación, en el mundo de la programación, todo lo que se va a crear en el mundo de la programación tiene que estar primero definido en una clase y de ahí toma vida, ¿ok? Entonces, en una clase pueden verlo como una hoja de papel donde nosotros escribimos las características y ponemos un árbol tiene estas propiedades. Normalmente las clases tienen dos partes. Las clases tienen dos partes, como decía, los atributos o propiedades, que son las características, y los métodos, que son las acciones. En la programación de objetos decimos entonces, es que tiene atributos, en español decimos, es que tiene características, eso es lo que queremos decir, o tiene propiedades, ¿vale? Y en programación orientada a objetos decimos, es que tiene métodos. En la vida castellana, en el español normal, por decir, decimos es que son acciones. Los métodos son las acciones que puede hacer un objeto. Pongamos un ejemplo, pongamos un carro, el clásico ejemplo del carro, ¿no? Yo creo que después de lo que expliqué ya no es el clásico ejemplo, ahora sí se puede entender a lo mejor muchísimo mejor. Tenemos el carro ¿qué puede hacer? Se puede encender, se puede apagar, se puede girar, por ejemplo, y todas las acciones que puede tener un carro son sus métodos, ¿ok? ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, sus características, como por ejemplo de qué material está hecho, el color, bla, 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 todo eso.
Entonces, las clases como tal, todas las definiciones, lo que va a tener, lo importante es que adentro tienen dos cosas por lo menos. Van a tener propiedades y van a tener los métodos, ¿vale? Que son las características y normalmente las acciones que modifican. Los métodos regularmente son acciones que modifican el estado del objeto. Eso es lo que dicen los libros, sé que está medio trillado, pero en principio, ¿qué es? Las acciones que puede hacer algo, por ejemplo, van a modificar las propiedades del mismo. Por ejemplo, yo tengo hambre, yo tengo sed, yo tengo sueño. Si yo duermo, que es una acción, voy a tener menos sueño, que es una propiedad, puede ser la propiedad, ¿vale? El cansancio, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo hambre, que por propiedad puede ser un hambre, yo tengo esa característica, me va a dar hambre, y yo como una acción, entonces voy a tener menos hambre. Lo mismo con sed y con todos estos. Regularmente se les llama estados. Cuando tú agarras en este momento algo y dices cómo está hecho, qué tiene en ese momento, es un estado del objeto. En 20 segundos más puede ser otro estado del objeto si es que ha cambiado, o el estado puede ser el mismo si no ha cambiado nada, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos con programación orientada a objetos, ¿vale? Que todo es un objeto, que tenemos una clase y que las clases tienen adentro los atributos y tienen adentro los métodos, ¿vale? Y nosotros regularmente creamos objetos. Se dice creamos cuando creamos como tal, en realidad, o reservamos el espacio en memoria, ¿vale? Eso es muy importante. Agarramos y nosotros le decimos, quiero crear el objeto carro. En ese momento, cuando ponemos el create o el new, dependiendo del lenguaje de programación, entonces se crea en este caso el objeto. Pero ¿qué es lo que sucede en realidad? Es muy sencillo. Simplemente las propiedades regularmente son de los tipos de datos que tenemos disponibles en esos lenguajes de programación. Pensemos en algo. Normalmente tenemos los arrays, tenemos los strings, tenemos los ints, los enteros, tenemos los flotantes. Las propiedades tienen que ser de esos tipos, ¿vale? Regularmente, no siempre, porque yo podría poner un objeto adentro y que funcione como una propiedad, ¿vale? Por ejemplo, yo podría tener el objeto llanta, el objeto volante, el objeto asiento, y adentro de la clase auto tener esas propiedades, ¿vale? Se puede hacer ese tipo de cosas, pero eso lo dejamos para otro tema más avanzado, un poquito más, ¿vale? Aquí lo importante es que regularmente tenemos strings, tenemos enteros, lo que se conoce como datos primitivos regularmente, y entonces lo que hacemos es tener elementos. Por ejemplo, el nombre de una persona sería un string, ¿vale? El cansancio de una persona podría ser un entero. Es decir, si tienes 10 es cansancio al máximo, si tienes 5 más o menos, si tienes 0 pues no tienes cansancio, ¿no? Entonces normalmente todos los tipos primitivos son bastante ya pues útiles para poder representar alguna de las propiedades. Y entonces ahí es donde nos metemos a que tenemos propiedades y el objeto cuando se crea tiene que reservar ese espacio en memoria. Ahí es cuando decimos un objeto está vivo, decimos que tiene vida un objeto, cuando este objeto tiene reservado un espacio en memoria. Cuando creas un objeto y tú dices quiero crear un objeto auto, se revisan sus propiedades, se aparta ese tamaño de las propiedades en memoria y la computadora, el sistema operativo, lo que hace es proteger esa memoria y decir esta no es de nadie más que del objeto fulano de tal. Y entonces la protegen. Así es como también funcionan los programas, los programas que abrimos en la computadora. Tú abres Explorer, abres Word, abres Excel, abres PowerPoint, abres el programa que quieras y se les asigna una memoria donde los otros programas no pueden escribir. ¿Para qué? Pues para que no te metas en esa memoria. Por eso cuando vamos abriendo programas se va reservando esa memoria en lados, ¿vale? A veces se reserva también como memoria, espacio en la memoria RAM, por ejemplo, porque necesita hacer cosas, o espacio en memoria pues tal cual ya física en el disco duro, ¿vale? Por decir. Entonces eso ahí ya no me meto mucho a detalle, pero a eso nos referimos, porque se está reservando la memoria, en este caso, para que el objeto tenga vida. Cuando el objeto se destruye, como se dice, o se mata, es en donde la memoria se libera. Es decir, le deja de pertenecer y ya la podemos reasignar o darla a alguien más, ¿vale? Entonces, en resumen, un objeto tal cual es una clase que se definió antes, pero que ya se creó como tal. Cuando se le pone un nombre es cuando se crea el objeto. Normalmente podemos poner la clase carro, pero ponemos en este caso el objeto Mustang o el objeto no sé, Cavalier o el objeto Chevy, y ahí es cuando le creamos, pero regularmente les ponemos nombres. Por ejemplo, objeto usuario 1243, objeto usuario José, objeto usuario fulano de tal.
porque los nombres van a ser únicos. Eso sí, los nombres de los objetos tienen que ser únicos. Puedes tener 20 objetos de la clase carro, ¿ok? Pero cada uno debe tener un nombre específico. ¿Por qué? Porque esa es la forma única. Los objetos, esa es una propiedad, ¿vale? Es como muy parecido a las personas. Aunque existimos muchas personas, en teoría deberíamos de tener un nombre único, aunque sabemos que puede haber muchos José López, por ejemplo, pero en teoría, pues bueno, le agregamos el nombre, el apellido, el otro nombre, el otro apellido, ¿vale? Y en teoría no debería haber, sabemos que se repiten, pero a nivel ya un poco más abstracto, vemos que en nuestras credenciales de lector o en nuestro pasaporte sí tenemos un número que es único, aunque tengamos los mismos nombres, hayamos nacido el mismo día, seamos hermanos gemelos, por decir lo que sea, al final vas a tener un identificador. Aquí en programación orientada a objetos no somos tan pesados, pero en realidad sí tienes que tener un nombre único porque no puedes repetirlo para saber a quién de los objetos estás haciendo referencia, ¿vale? Entonces eso es la programación orientada a objetos. Espero haber sido muy claro. Y normalmente cuando queremos acceder dentro de cuando estamos definiendo un objeto, lo que hacemos es poner el nombre del objeto. En este caso, por ejemplo, objeto Mustang, punto, y luego viene el nombre de la propiedad o el nombre del método. Mustang.encender, Mustang.gasolina, Mustang.apagar, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya se ejecuta el método o simplemente se obtiene el acceso a la propiedad que nosotros hemos marcado. Ya lo demás es sintaxis, es cosa de entender, de leer libros, ya está, cómo se escribe. A veces va un punto, a veces va también paréntesis, a veces va de repente alguna cosa rara, una llave o un asterisco, dependiendo de otras cosas que tiene que ver con programación, no como programación orientada a objetos, ¿vale? Pero en principio esa es la base de la programación orientada a objetos, tener clases que van a tener propiedades y métodos. Cuando se crea un objeto, este objeto debe tener un nombre que es único y dice que está vivo porque tiene reservada la memoria para que se utilice para él. Y cuando se mata el objeto es porque se libera la memoria y puede ser reasignada o simplemente está libre ahí y cualquiera la puede utilizar, ¿vale? Entonces, espero haber dejado claro este tema de la programación orientada a objetos. Espero que les sirva y nos vemos. Bye bye.